El fracking en veremos. Luego de la decisión del Consejo de Estado que mantuvo la suspensión de este sistema de exploración de petróleo y gas, crece la polémica. Para la industria petrolera y para el gobierno es fundamental porque no hay seguridad energética. Se está acabando el gas en Colombia. Por primera vez este año registramos que el gas tendrá menos de 10 años de reservas. Del otro lado están los ambientalistas que advierten sobre las consecuencias que deja este método. Nosotros necesitamos más información científica, pero sin la necesidad de hacer un piloto de fracturamiento hidráulico. Esa información científica se puede adquirir con más trabajo de campo. Y Nairo revivió. El pedalista colombiano aprovechó una fuga y se metió en el segundo lugar de la general en la Vuelta a España. Hemos sabido defendernos. Como siempre he dicho, vamos a darlo todo hasta el final. Perdía más de 7 minutos y ahora está a 2.24 del primer lugar. Y en el mundo de la tecnología y de los smartphones, es noticia el lanzamiento del iPhone 11. Un experto nos explicará sus ventajas, innovaciones y diferencias con los modelos anteriores. Bienvenidos a Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre. Los saludamos a partir de las 8 de la noche aquí en Noticias Caracol. Esto es Sala de Prensa. Margarita, buenas noches. Hola, Juan Roberto, buenas noches. Arranco preguntando lo que acabamos de ver. ¿Usted sabe qué es fracking? Pues no muy bien, honestamente. Sé que es algo relacionado con exploración de petróleo y sin saber por qué, algo que no parece muy beneficioso. Y sobre todo un tema que divide a la sociedad moderna porque los ambientalistas dicen que hace daño. Los propetroleros dicen se necesita para sacar el petróleo de una manera no convencional. Es un tema complicado del que hablaremos hoy y del que nos tomará tiempo para entender el asunto del fracking. Hoy habló sobre ese tema la ministra de Minas y Energía, por supuesto, defendiendo esta práctica que, repito, quedó en veremos por la decisión del Consejo de Estado. Nuestra mayor preocupación es que se está acabando el gas en Colombia. Por primera vez este año registramos que el gas tendrá menos de 10 años de reservas. El gas es usado por 40 millones de colombianos. Adicional a eso se utiliza para el transporte y el problema es que se nos está acabando porque el consumo ha aumentado y porque no hemos hallado nuevos descubrimientos. Se entiende la urgencia de hacer más hallazgos, pero los ambientalistas insisten en que los daños ambientales son irreparables si se autoriza el fracking en Colombia. Aquí algunos de los argumentos. Necesitamos más información científica, pero sin la necesidad de hacer un piloto de fracturamiento hidráulico. Esa información científica se puede adquirir con más trabajo de campo en las zonas donde eventualmente se puede hacer el fracturamiento hidráulico y con modelamientos matemáticos que no necesariamente necesitan de una perforación. No existe todavía una claridad científica sobre los impactos y riesgos que genera el fracturamiento hidráulico. Y de 58 países que producen petróleo, solamente en 6 se ha aprobado la aplicación de esta técnica. Se revalida uno de los principios de política ambiental en Colombia, que es el principio de precaución. Pero entonces, ¿a quién le creemos? Como suele suceder con todos estos temas polémicos, cada parte se arma de su propia carpeta con estudios y argumentos, a veces científicos, a veces geológicos o económicos, para respaldar sus tesis. Sí, señora. Saludamos, Margarita, lo que dice es cierto, cada quien tiene su posición. Hemos llamado o hemos contactado a esta hora en Sala de Prensa al profesor Rodrigo Alberto Marín. Tiene una hoja de vida impecable, ingeniero mecánico, máster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, máster en Ingeniería Mecánica y doctor de la Universidad de Illinois. Doctor Marín, gracias por atendernos aquí en Sala de Prensa. Con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Venga, doctor Marín, ¿qué debe prevalecer, lo económico o lo ambiental? ¿Quién tiene la razón en esta polémica según usted? No, no debe prevalecer ninguno necesariamente, o sea, es un equilibrio. Es decir, la decisión que se tome sobre el fracking en Colombia debe tener un equilibrio entre el asunto económico,
que le convenga a Colombia en el asunto de satisfacer o garantizar su autosuficiencia, sus reservas, satisfacer las necesidades de energía que tiene el país, pero de una forma responsable. Es decir, no se debe hacer algo que sea extremadamente guiado por un criterio de lucro, ni tampoco exclusivamente un criterio ambientalista que potencialmente por ese extremismo obstruya una oportunidad económica que sea razonable, en el sentido de que no implique unos riesgos excesivos. Debe ser un equilibrio. ¿Pero usted cree que en el caso colombiano será factible lograr un equilibrio sin que se termine sacrificando una de las dos cosas? Es decir, en este caso el medio ambiente, por ejemplo. Objetivamente eso se puede. El fracking es un proceso, digamos, químico-mecánico, es decir, de ciertas variables, digamos, técnicas. Eso está estudiado, está guiado, digamos, por teorías científicas y tecnológicas que digamos que gobiernan ese proceso. El proceso está estudiado, el proceso se puede predecir, se puede manejar, es decir, se entiende el proceso, es posible entenderlo, es posible predecir cómo se va a comportar. Es decir, entonces es posible en ese sentido encontrar escenarios en los cuales es apropiado hacer fracking porque técnicamente es posible y además no implica los riesgos, digamos, de desastre ecológico, de afectación ecológica ambiental que existen en algunas situaciones. Eso es cierto, existe. Hay situaciones en las cuales no se debe hacer fracking porque implica un riesgo excesivo y la técnica per se del fracking pues acarrea esos riesgos. Pero también hay casos en los cuales es posible, la tecnología, la técnica misma se presta para lograr hacer proyectos en los cuales se da el equilibrio que estoy diciendo. Es decir, es un asunto que racionalmente y objetivamente es posible hacer. El riesgo está en cómo lo manejemos políticamente. Es decir, si esa aproximación política es objetiva, seria, basado en argumentos y en criterios técnicos, científicos serios, y la parte política del país, digamos, le presta atención a ese manejo serio que acabo de mencionar, pues se va a hacer bien y se va a lograr el equilibrio en algunos casos cuando se debe hacer. Y en otros casos no se va a hacer porque racionalmente y objetivamente es claro que no se debe hacer. Entonces es una cuestión de manejo político. ¿En dónde no se debe hacer, doctor Marín? Es decir, un caso concreto, porque es que aquí se habla de los llanos orientales, aquí se habla de la costa para buscar gas, sí. Se habla de otras regiones del país. ¿En dónde, según su experiencia, se lo indica, no se debe hacer fracking en Colombia? No, en cualquier parte del mundo. O sea, eso no es necesariamente porque sea solo Colombia, aunque pues cada país tiene sus peculiaridades. Pero hay casos en los que es completamente claro. Digamos, uno no debe hacer fracking demasiado cerca a un acuífero, es decir, un depósito de agua subterránea que potencialmente pueda servir para que satisfacer necesidades de una población. Eso no se debe hacer porque es demasiado cerca, porque hay un riesgo de que el fracking afecte el acuífero, lo contamine y dañe esa fuente. Otra posibilidad es hacer el fracking demasiado cerca de una falla geológica, por ejemplo. Eso no se debe hacer, porque el asunto de la microsismicidad, es decir, el proceso de fracking puede afectar la falla de una forma negativa y la falla puede causar una sismicidad indeseable, un riesgo para la población, etcétera, etcétera, que obviamente no es razonable. Entonces hay situaciones en las cuales, como la que le acabo de mencionar, y eso es claro desde el punto de vista técnico, es perfectamente posible caracterizar eso y aconsejarlo apropiadamente basado en criterios objetivos técnico-científicos, es posible. Pero es que quizá tal vez el riesgo es que una vez se abre la puerta ya después termina primando el interés o la necesidad económica. Es decir, una vez se permite, ya las otras consideraciones seguramente siempre serán secundarias. De nuevo, es manejo político. ¿Qué tan serios somos nosotros en Colombia como en el sentido, digamos, qué tan serios somos aplicando la autoridad ambiental, la autoridad energética del país, el Congreso de Colombia, que es el que establece la ley, la legislación bajo la cual o alrededor de la cual se hace? ¿Qué tan serios somos? Sí, ¿qué tan robusta es en Colombia la autoridad? ¿Qué tan robusta es la legislación? ¿Qué tan serios somos en eso? Y si somos serios, como sucede en otras partes del mundo en los cuales esto se maneja, no solamente esto, sino cosas también muy controvertidas, como por ejemplo la energía nuclear. Pongo un ejemplo de algo altamente que genera una controversia muy alta. Depende de la robustez y la seriedad de las autoridades de un país y del aparato legislativo de ese país, la madurez política del país, pues entonces es posible hacerlo sin que se desborde ni la parte, digamos, de un deseo desbordado y excesivo de lucro
a costa de la parte ambiental y tampoco de la parte ambiental, digamos, extrema, que obstruya la oportunidad y la obligación de satisfacer necesidades económicas del país. Es una cuestión de madurez y robustez política y de autoridad. Es básicamente eso. De lo que desafortunadamente carecemos, esa robustez. Ese es el verdadero problema. Pues, doctor Marín, muchas gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Un abrazo. Con el mayor gusto. Muy amable. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Qué tema tan complicado. Y lo peor es que el tema sigue en veremos porque el Consejo de Estado simplemente suspendió la autorización que había. Dijo no, por ahora no se hace fracking. Pero el gobierno todavía no se siente derrotado. No, además la ministra dijo, si no buscamos bajo este sistema no convencional, nos vamos a quedar sin reservas de gas. Algunos dicen eso es un chantaje, es decir, todos, cada uno con su posición. Lo que dice el experto, el doctor Marín, habría que haber una posición muy equilibrada, que repito, desafortunadamente la que no hay en medio de esta polarización espantosa y terrible en la que está esta sociedad. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con lo hecho en la Vuelta a España por Rigo. Por Nairo. Por Nairo, es que estamos pensando en Rigoberto y su recuperación. Nairo Quintana. Nos regaló una etapa inolvidable de esos regalos que tanto le agradecemos al deporte. Está llegando Nairo, va a llegar con un corte y ahí vamos a poner el cronómetro, va a acusar Nairo y empieza el cronómetro a correr para el colombiano. Nairo ya es quinto en la clasificación general, supera marca. Nairo Quintana ha sido denominado como el más combativo de la jornada, hombre, pero es que imagínese usted, ayer todavía tenía algunos rastros de un resfriado y hoy Nairo junto con medio equipo ha hecho también que se muevan las fichas. Nairo Quintana cumplió 75 días de competencia, ya pasó de los 11.600 kilómetros en competencia, arrancó desde enero y desde entonces ha tratado de cumplir con el calendario del equipo, de tratar de estar siempre activo, de buscar su mejor acción en el Tour de Francia. No ha sido el caso, aunque terminó top 10, pero aquí está en el podio y esta es la marca del más valioso del día. Muy emocionante y realmente increíble. Hoy Nairo Quintana resurgió de las cenizas. Escuchando a la Goga. Bueno, todo el mundo se encarreta escuchando a la Goga. Cuando todo el mundo daba a Nairo casi por muerto y sin ningún chance para ganar la Vuelta a España, incluso él mismo ya se mostraba resignado, pues pasó lo que nadie pensó. Sí, claro, de hecho él estaba enfermo. Ayer dijo, tengo un cuadro viral, el pedalista boyacense que estaba a más de 7 minutos, Margarita, los que saben dicen, estaba a 7 minutos del líder, eso era una diferencia enorme, se metió en una fuga, además, ojo, en plano, no en montaña, y descontó casi 5 minutos y ahora es segundo en la clasificación general, a 2 minutos 24 segundos de Primo Roglic, que es el líder de esta carrera. Increíble, y por eso tenemos no solo que celebrar, sino también entender cómo es posible esta resurrección de Nairo en la Vuelta a España. Nos acompaña para eso JJ Osorio. ¿Qué pasó? ¿Fue buena suerte, JJ, o Nairo estaba preparando esta sorpresita? No, yo no diría que suerte, yo diría que es ubicación e inteligencia de Nairo Quintana. Ubicación porque Nairo se sabe ubicar muy bien en el grupo, de hecho nunca, muy pocas veces se ve involucrado en una caída y siempre aparece en los cortes en la parte de adelante, se ubicó muy bien y en el kilómetro 4 cuando llega el viento de costado y se arma el abanico del Deceuninck para empezar a hacer la fuga del día, Nairo está bien ubicado y termina metido donde tiene que estar y luego es muy inteligente porque para un ciclista menudo de 56, 57 kilogramos de corta estatura, mantenerse en un grupo de rodadores como el de hoy, en una etapa llana, ya tiene que ser muy inteligente y ahí se mantuvo. Esteban Chávez también se metió en esa fuga y por su condición física, que también es livianita, tuvo que replegarse y volver al grupo principal. Entonces creo que más que suerte es inteligencia y ubicación y de eso sabe bastante Nairo. Mire, 2 minutos 24 segundos de diferencia. La pregunta para JJ, ¿tiene chance ahora Nairo de ganar la Vuelta a España? De Nairo hay que decir varias cosas, él siempre sorprende, es un corredor excepcional y cualquier cosa puede pasar. Viene enfermo, viene saliendo de una virosis que lo afectó mucho en la etapa de montaña, sobre todo en la del lunes,
y ojalá se logre recuperar bien para mañana después del esfuerzo de hoy. Pero nos tiene acostumbrado a sorpresas y estando segundo creo que se va a tratar de aferrar del podio y si de pronto Roglic muestra cualquier debilidad, Nairo está en primera fila para ser el invitado a atacar el liderato. Bueno, ahora Nairo puede poner mucho de él, pero también le toca al equipo, porque el ciclismo es un deporte de equipo y por eso ahí todo el mundo mira a Movistar, que le llueven críticas. A veces algunos consideran que le ha fallado a Nairo en momentos cruciales. ¿Será que ahora sí le van a ayudar y a trabajar por él? Lo del Movistar es muy particular, tiene una estrategia de equipo que a veces uno trata de analizar y de comprender, pero a veces no entendemos. Ellos están tratando de ganar la clasificación por equipos, lo están consiguiendo con holgura, están tratando de buscar el podio, lo están consiguiendo con 2 corredores entre los 3 primeros, y están tratando de ganar etapas y han ganado una con Nairo y una con Valverde. Los resultados los avalan, pero de ahí a que sea la estrategia ideal para quitarle la carrera a Roglic, hay que esperar qué hacen mañana, qué hacen en la etapa del sábado y de pronto en la de pasado mañana, que es plana, se inventan otra sorpresa. De hecho, hoy movieron la carrera, mandaron a Nairo con otros 3 del Movistar y con eso sacudieron una carrera que parecía resuelta al comenzar la tercera semana. Entonces, esperemos que sí lo acompañen y que trabajen para él, pero tienen 2 capos y a los 2 los tienen en el podio. A JJ la pregunta infaltable es el futuro de Nairo Quintana. Él se va para un equipo que se llama el Arkea, un equipo francés que no está entre los principales del mundo y que para correr en pruebas importantes como el Tour de Francia, por ejemplo, tiene que recibir invitación. ¿Eso cómo se puede leer frente al futuro de Nairo Quintana? Bueno, mire, yo creo que Nairo entendió, y el Movistar también entendió, que la relación se había desgastado por múltiples razones. Fue una relación muy productiva, muy provechosa para los 2, para el equipo y para Nairo, que dio muy buenos resultados, pero que ya se había desgastado. Y casi que llegan a la Vuelta a España como una pareja de divorciados que siguen viviendo juntos por un tiempo. Y ya era el momento de buscar una alternativa, porque Nairo sintió que ya cerrando su contrato en este 2019, algo tenía que hacer. Se va al Arkea, que es un equipo procontinental, pero que tiene la presencia de Nairo y eso le va a garantizar las invitaciones en caso de que las llegue a necesitar. Están buscando la licencia World Tour, si la consiguen no va a tener problema y si no la consiguen van a estar invitados a muchas carreras, entre ellas al Tour, porque es un equipo de licencia francesa. Nairo obviamente llega a un equipo con menos poder económico, pero llega a un sitio donde él mismo dice se siente bien y se va a sentir feliz. Y desde que Nairo esté feliz, va a poder cosechar cosas importantes. Hasta dónde le alcance con el Arkea no lo sabemos, porque hay que esperar a que se conforme el equipo completo, todavía no está completo, y a ver cómo arranca y cuál es el calendario que le diseñan de competencia. Creo que va a conseguir cosas grandes Nairo y el Arkea va a conseguir cosas importantes también. Es un matrimonio que va a funcionar, creo, y que puede dar grandes satisfacciones. Bueno, y de pronto también como 2 divorciados ya con el divorcio firmado digan, bueno, hagámonos el último paseíto juntos o algo así, una despedida amable. Usted se imagina, o sea, es decir, los colombianos gozaríamos, yo personalmente me lo disfrutaría, que la última bofetada que le diera a Movistar Nairo es que se ganara la Vuelta a España. Sí, eso sería una maravilla. Además tengan quizá la sabiduría como hizo el equipo de Egan, bueno, ya está, hagámosle claro, la apuesta a él en el momento oportuno. Muy bien, bueno, estos inexpertos en ciclismo les dicen que ya regresamos, una pausa, pero antes de la pausa les contamos que vamos a hablar. ¿Usted qué teléfono tiene? ¿Usted tiene un iPhone? ¿iPhone? ¿Usted es de la casa iPhone? Sí. Bueno, el nuevo iPhone 11, el que lanzó esta multinacional, esta mundial de la telefonía. ¿Vale la pena cambiar el teléfono? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Un especialista nos da sus argumentos. Ya regresamos a Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol y hablemos del protagonista de la noticia de la tecnología más importante de las últimas horas. Sí, quizá del mes, ¿no? Sí, yo creo que casi del año. Y el que ustedes van a ver a continuación es el señor don iPhone 11. Es la nueva apuesta de Apple. Este aparato fue presentado en las últimas horas en Cupertino, en California, sí, que es el sitio donde el señor Cook, el presidente, el CEO de Apple, el heredero pues de toda esta casa, el heredero, hablo en materia de manejo del señor Jobs, pues presentó este teléfono que tiene muchas características de las cuales uno muchas veces no alcanza a dimensionar, Margarita.
Pues sí, la verdad es que Apple hace un gran esfuerzo por innovar porque tiene una competencia muy fuerte, está perdiendo una tajada muy importante del mercado frente a otras marcas y sobre todo pues hay un tema de precios ahí al cual también le está apostando como estrategia de mercadeo. Bueno, hemos invitado y mientras vemos estas imágenes saludamos a don José Carlos García, él es el director digital de Blue Radio, un hombre que es de esta casa, conocido de estos temas de tecnología. José, un gusto saludarte y ya vamos a hablar de los aspectos técnicos de los que habla Margarita, del precio, que es lo más importante para los usuarios. Pero yo quería arrancar con algo que estaba viendo aquí que se volvió tendencia en redes, se disparó, las Slowfis. ¿Qué es eso? Buenas noches. Margarita y Juan Roberto, buenas noches. Sí, las Slowfis hacen alusión a la palabra slow, lento, porque la cámara frontal de los nuevos iPhone 11 incluyen la funcionalidad de grabar video en cámara lenta. Así que nos tenemos que ir alistando, Juan Roberto y Margarita, porque se van a inundar las redes sociales de videos de youtubers y de muchas personas que se van a empezar a hacer videos selfies, pero en cámara lenta. Así que se van a poner, no sé, un secador de pelo para que se les mueva el pelo y la boca y cosas de ese estilo que se van a ver en cámara lenta. Y esa va a ser sin duda una tendencia que se va a tomar las redes sociales. Pues sí, muy divertido y sobre todo innovador, ¿no? Que creo que es lo que es descresta. Sí, claro, termina usando eso. Claro, bueno, uno termina usando los gallitos. Todos los gadgets. Bueno, vamos a hablar con los usuarios ahora sí, Margarita y José, de estos smartphones, las novedades que tiene. Empecemos por las cámaras, José, porque vimos que tiene como, este es el X, el anterior, tiene 2, ¿este tiene 3 cámaras? Sí, señor, las dobles cámaras vienen desde los modelos Plus, desde el iPhone 7, ya venían de dobles cámaras. El iPhone 11, que viene en 3 versiones, iPhone 11 solo, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, tienen estos dos últimos 3 cámaras, una cámara gran angular, una cámara ultra gran angular y una cámara telefoto. Ambas, o más bien las 3 cámaras, tienen 12 megapíxeles para un total de 36 megapíxeles, pero lo interesante, Juan Roberto, es que las cámaras de manera inteligente van a poder hacer tomas desde distintos ángulos, cada una desde su capacidad de visión o de campo visual, y de esa manera yo al momento de editar las fotos o incluso los videos voy a poder jugar con esas tomas, sabe usted, una toma amplia, una un poco más cerrada y una incluso muy cerrada con el teleobjetivo. Es parte fundamental de lo que ha apostado Apple muy fuertemente desde los modelos Plus, desde el 7, de convertirse en una opción como marca muy potente en la parte audiovisual, con cámaras además en este caso que van a poder grabar video en 4K, que para nuestra audiencia estamos hablando de 4 veces la resolución Full HD, 4 veces, en hasta 120 cuadros por segundo. La calidad del video en este caso, Margarita y Juan Roberto, va a ser realmente pasmosa. Así que, insisto, Apple va a seguir trabajando muy fuertemente con estas 3 cámaras en ese campo de competencia que tiene con otras marcas como Huawei y Samsung para posicionarse con las cámaras. José Carlos, eso supongo que tiene un gran desafío también en términos de memoria de almacenamiento del teléfono, ¿no? Claro. Háblenos de memoria y de la pantalla. ¿Qué innovación o diferencia tiene? Bueno, hablemos de la pantalla. Las pantallas de los iPhone 11 suben un poco. Estamos hablando que desde los iPhone 7, los más pequeños, tenían cámaras de 4.7 pulgadas de tamaño. Estamos hablando que el iPhone 11 llega hasta 6.5 pulgadas de tamaño. El iPhone XS o el XR, que estaban un poco más abajo, tienen 6.1, el más grande. Así que estamos hablando de pantallas más grandes. Y tienen una tecnología que se llama Super Retina HDR, que lo que hace es que sube hasta 2 millones a 1 la relación en el contraste. Suena muy técnico, pero muy fácilmente esto hace que la relación y la fidelidad de los colores, la iluminación, va a ser mucho más natural, precisamente para jugar, como les contaba Juan Roberto, con la nueva capacidad que tiene de captación de video, de calidad de video en 4K. Así que son pantallas mejoradas, sin duda. Todo esto es una maravilla, José, pero tal vez de lo que más sufren los usuarios de iPhone es por el tema de la batería. Sí. ¿Este modelo nuevo tiene alguna solución sobre este tema? Siempre hemos dicho, Juan Roberto, en el mundo de la tecnología aquí en Caracol, que los teléfonos son inteligentes, las baterías no tanto. En este caso, Apple ha dicho que le ha puesto unas tecnologías especiales, y ya vamos a hablar de ellas en la potencia, que hacen que las baterías de estos teléfonos duren hasta 5 horas más. Así que estábamos hablando de baterías que estaban durando 18 horas más o menos, que están llegando a esa potencia de capacidad hoy en día para que la gente tenga mucho más tiempo de trabajo con su teléfono.
Y sobre el precio, que es una cosa que le interesa mucho a los consumidores y que puede marcar cualquier decisión de compra o de cambio de teléfono. Estamos hablando además de una situación puntual del mercado colombiano, Juan Roberto, con el tema del dólar, ¿no? Es un dólar que está en un precio alto, así que yo calculo que el costo de los iPhone 11 cuando lleguen a Colombia van a estar arrancando en los 4 millones de pesos y superando tal vez los 6 millones de pesos en los modelos más altos, que tienen alusión o relación directa con su capacidad de almacenamiento. Sí, pero el tema del precio es fundamental, como dice Margarita. José, se nos acaba el tiempo, pero una cosa rapidita. Siempre las comparaciones son odiosas, pero las ventajas y desventajas muy rápidas frente a sus competidores como el Samsung S10 o el Note que están lanzando, el 10 o el Huawei P30. ¿Por qué en Colombia definitivamente la gente es más Android que el otro sistema? Definitivamente, Juan Roberto, por la variedad de opciones que hay, digamos, de sabores y versiones en Android. En Android hay una variedad muy amplia de marcas que además ofrecen precios muy asequibles. Uno consigue teléfonos Android desde los 500.000 pesos. Incluso teléfonos por debajo del 1.000.000 de pesos que tienen una muy buena prestación, también con 2 o 3 cámaras, con mucha más capacidad de batería y que incluyen esas tecnologías de inteligencia artificial como las que tiene el motor neural del nuevo iPhone 11, que son tecnologías que al momento de tomar la foto, Juan Roberto y Margarita, la cámara muy rápidamente detecta qué tipo de escena es y además qué tipo de objetos hay dentro de la escena y configura muy rápidamente en milisegundos la imagen y también aprende de la forma como usamos el teléfono, así que apaga aplicaciones que no usamos, sabe que lo usamos a ciertas horas del día mucho más que otras, entonces disminuye la capacidad de cómputo para que la extensión y la duración de la batería pues sea mucho mayor. A juzgar por lo que vimos, ¿usted es familia Apple? Yo soy familia Google, yo tengo un Pixel. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ave María. ¿Y ese qué cuánto vale? Este vale $400. Ah, bueno, asequible. José, muchas gracias. José Carlos García, director digital de Blue Radio. Un abrazo. Y antes de terminar, veamos qué hay detrás de una noticia que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. La discusión de la Corte Constitucional sobre el tema de los insultos en las redes sociales, que es algo que nos toca a todos. Rocío Franco, ¿qué está en juego con la decisión que se tome? Pues la Corte Constitucional quiere ponerle fin a todos esos insultos, a las quejas que existe, que usted me dijo en redes, que me insultó, que me agredió, que vulneró mi intimidad, mi buen nombre. La Corte lleva mucho tiempo resolviendo una cantidad de tutelas frente a esta situación. Pero ¿qué va a resolver específicamente? Uno, ¿quién define qué es un insulto, qué es una agresión, qué es una violación a un derecho? Estableciendo esto, determinar quién debe bajar la información. ¿Un juez de la República? ¿Las redes sociales? ¿O aquí se debe operar bajo la libre expresión total, que es una tesis que impera en este momento al interior de la sala plena de la Corte Constitucional? Es decir, que no haya ningún tipo de mordaza, salvo cuando se entienda que hay un delito. La Corte está deliberando sobre esta situación y todo a través de una tutela de un hombre que era dueño de una empresa de muebles, pero alguien en un blog anónimo le dice que es un estafador. La Corte inicialmente, en una sala de 3, había determinado decirle a Google que tenía que bajar ese contenido, pero luego subió a una sala plena de la Corte Constitucional y esta decisión se anuló. No se obliga a Google a bajar el contenido. Entonces, la Corte tiene que volver a realizar un nuevo análisis sobre esta situación y es por eso que la Corte está en este momento deliberando sobre esta situación e incluso en los próximos días, porque es un tema muy álgido y hay división de opiniones en el alto tribunal. Rápidamente, Rocío, vuelvo y le pregunto detrás de la noticia. Entonces, la Corte, por lo que usted le dice en sus fuentes, va a dejar en libertad el tema de los insultos. Repito, cualquier persona puede decir lo que quiera basado en el tema de libertad de expresión. Sí, señor. Ya incluso la Corte, acuérdense que había dado puntadas frente a esta situación sobre un joven que enamorado de una chica, esta chica lo insulta, le dice que es poca cosa. La Corte en este caso le dice que es su opinión, la opinión de esta mujer sobre este hombre, y ese es el derecho a decir que no, pero también a la formación del propio criterio frente a otras personas. Es un criterio que va avanzando, la libertad, expresión plena. Eso es decir, como quien dice, va a imperar ahí, Rocío, gracias, la dejamos, que usted está ahí en la Corte, va a imperar lo de siempre, la libertad en un tema tan complejo como es el de las redes sociales. Sí, muy difícil de regular también hasta dónde van los derechos, las libertades. Claro, lo que decía Rocío es cierto, es distinto si, bueno, y pasa, que le dicen a una persona, usted es un bandido, usted robó, pues eso hay unas implicaciones legales, penales, tiene que probarlo, o cuando amenazan.
eso es otra cosa. Pero el tema de las libertades ahí es un tema complejo. Nos vamos. Hasta mañana. Bueno, más temas mañana aquí en Sala de Prensa.